¿Y si te dijera que la realidad no funciona como crees? Que el tiempo no siempre avanza igual. Que tu cerebro no percibe el presente en tiempo real. Y que el planeta bajo tus pies ha cambiado más veces de las que imaginas. Hoy no venimos a hablar de datos simples ni curiosidades ligeras. Hoy vamos a recorrer hechos reales que conectan la ciencia, la historia, el cuerpo humano y el universo de una forma que incomoda y fascina al mismo tiempo. Cada dato que escucharás aquí está respaldado por investigaciones, pero muchos de ellos parecen sacados de una historia imposible. Prepárate para descubrir cómo funciona realmente tu mente, cómo ha sobrevivido la vida en condiciones extremas y por qué el universo es mucho más extraño de lo que nos enseñaron. Ponte cómodo, ajusta el volumen y acompáñame, porque después de este video no volverás a ver la realidad de la misma manera. Cuando el oxígeno fue un veneno mortal para casi toda la vida en la Tierra, hoy nos parece imposible imaginar la vida sin oxígeno. Respirar es automático, esencial, y lo asociamos directamente con estar vivos. Pero hubo un tiempo en la historia de la Tierra en el que el oxígeno no solo no era necesario, sino que era un gas tóxico para casi todas las formas de vida existentes. Durante los primeros miles de millones de años del planeta, la atmósfera era completamente distinta a la actual. Estaba dominada por gases como metano, dióxido de carbono y nitrógeno, y los organismos que existían eran anaerobios, es decir, no solo no usaban oxígeno, sino que morían en su presencia. El gran cambio ocurrió cuando aparecieron ciertos microorganismos capaces de realizar fotosíntesis, como las antiguas cianobacterias. Estas formas de vida comenzaron a liberar oxígeno como un subproducto de su metabolismo. Al principio, ese oxígeno reaccionaba con minerales y metales del planeta, especialmente con el hierro de los océanos, pero llegó un punto en el que la Tierra ya no pudo absorberlo más. Entonces ocurrió uno de los eventos más drásticos de la historia del planeta: la gran oxidación. Para la mayoría de los seres vivos de ese momento, el oxígeno era letal. Atacaba sus procesos internos, dañaba sus estructuras celulares y los mataba lentamente. Fue literalmente una extinción masiva causada por un nuevo gas en la atmósfera. Sin embargo, algunas formas de vida lograron adaptarse. En lugar de morir, aprendieron a usar el oxígeno como fuente de energía, descubriendo que permitía procesos metabólicos mucho más eficientes. Esas especies sobrevivientes cambiaron el rumbo de la evolución. Gracias al oxígeno, la vida pudo volverse más compleja, surgir células especializadas, tejidos, órganos y, eventualmente, animales grandes. Pero todo eso ocurrió sobre los restos de incontables especies que nunca lograron adaptarse. Lo más inquietante es esto: el oxígeno, que hoy nos mantiene vivos, fue en su momento el mayor asesino del planeta. La vida no avanzó por armonía, sino por adaptación forzada, y la historia nos recuerda que incluso aquello que hoy consideramos indispensable, alguna vez fue mortal. El cerebro humano puede reescribirse cuando una parte deja de funcionar. El cerebro humano no es una máquina rígida con funciones fijas. No es un sistema donde cada pieza tiene un único propósito inamovible. En realidad, es una estructura sorprendentemente flexible, capaz de reorganizarse por completo cuando una región queda dañada. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad, y es una de las razones por las que el cerebro humano sigue siendo uno de los sistemas más complejos del universo conocido. Cuando una zona del cerebro sufre daño, por un accidente, un derrame cerebral o una cirugía, no siempre significa que la función asociada se pierda para siempre. En muchos casos, otras áreas comienzan a asumir esas tareas. Regiones que originalmente no estaban diseñadas para el lenguaje, el movimiento o la memoria, pueden adaptarse y aprender a cumplir esos roles. Existen casos documentados de personas que perdieron zonas completas relacionadas con el habla y con el tiempo. Recuperaron la capacidad de comunicarse gracias a que el cerebro reubicó el lenguaje en otras áreas. En niños, este fenómeno es aún más impresionante. Cerebros jóvenes pueden redistribuir funciones de manera tan eficiente que llegan a desarrollarse casi con normalidad, incluso después de perder regiones enteras. Este proceso no ocurre por magia. Implica conexiones neuronales que se refuerzan, rutas alternativas que se activan y una reorganización constante de la actividad eléctrica del cerebro. Es como si una ciudad perdiera un barrio completo y en lugar de colapsar, los demás barrios aprendieran a cubrir todas las funciones faltantes. Lo más fascinante es que esta capacidad no desaparece con la edad. Aunque es más potente en etapas tempranas de la vida, el cerebro adulto también conserva la habilidad de adaptarse, aprender y compensar daños. Cada nuevo aprendizaje, cada experiencia, cada hábito repetido modifica físicamente el cerebro. Esto significa algo profundo. No somos prisioneros de un cerebro fijo.
Nuestra mente está en constante cambio. Y cuando algo se rompe, el cerebro no se rinde. Busca otra forma de seguir funcionando. No repara el pasado, pero construye un nuevo presente. Sonidos tan graves que atraviesan el planeta entero. No todos los sonidos están hechos para ser escuchados por el oído humano. Algunos son tan graves, tan profundos y tan prolongados que se convierten más en vibraciones que en ruido. Estos sonidos, conocidos como infrasonidos, pueden viajar distancias enormes, incluso miles de kilómetros, atravesando continentes, océanos y capas del planeta sin perder gran parte de su energía. Fenómenos naturales como grandes volcanes, terremotos masivos, avalanchas gigantes o el movimiento de enormes masas de hielo generan este tipo de ondas. A diferencia de los sonidos agudos, que se dispersan y se debilitan rápidamente, los infrasonidos se propagan de manera eficiente porque interactúan menos con obstáculos pequeños. En lugar de chocar, los rodean. Existen registros científicos de infrasonidos producidos por erupciones volcánicas que fueron detectados por sensores al otro lado del planeta. Incluso explosiones naturales o artificiales pueden ser rastreadas durante días gracias a estas ondas que viajan por la atmósfera y el suelo terrestre. El cuerpo humano, aunque no los escuche, puede sentirlos. Exposición prolongada a infrasonidos puede provocar ansiedad, sensación de presión, incomodidad, desorientación e incluso una percepción extraña de presencia. Esto explica por qué, en ciertos lugares naturales extremos, las personas reportan sensaciones inquietantes sin una causa visible. Durante siglos, estos sonidos invisibles alimentaron mitos, leyendas y relatos de voces de la Tierra. Hoy sabemos que no son mensajes ni señales conscientes, sino la consecuencia física de un planeta dinámico que nunca está realmente en silencio. La Tierra vibra constantemente. Y aunque no lo percibamos, hay sonidos recorriendo el mundo en este mismo instante, cruzando océanos y montañas, recordándonos que vivimos sobre un planeta vivo y en movimiento. Tu cuerpo no tiene un solo reloj. Tiene muchos. Cuando hablamos del reloj biológico, solemos imaginar un único sistema que regula el sueño y la vigilia. Pero la realidad es mucho más compleja. El cuerpo humano está lleno de relojes internos independientes, cada uno con su propio ritmo, y no siempre están perfectamente sincronizados entre sí. El cerebro tiene su propio reloj principal, ubicado en una región que responde a la luz solar y regula los ciclos de sueño. Pero el hígado, el corazón, los pulmones, el sistema digestivo e incluso las células individuales poseen ritmos propios. Algunos órganos funcionan en ciclos de horas, otros de minutos, y otros responden a patrones químicos internos. Esto explica por qué a veces el cuerpo se siente desfasado. Puedes estar despierto mentalmente, pero sentir cansancio físico, o tener hambre cuando, según el horario, no debería ser así. Los relojes no siempre coinciden. Cuando estos ritmos se alteran, por viajes largos, trabajo nocturno, estrés extremo o falta de sueño, el cuerpo entero sufre las consecuencias. No es solo cansancio, se afectan la digestión, el sistema inmune, la memoria y el estado emocional. Lo más interesante es que estos relojes pueden reajustarse, pero necesitan tiempo. El cuerpo no funciona como un interruptor. Es un sistema de sincronización constante, donde cada parte intenta mantenerse en equilibrio con las demás. En otras palabras, no eres una sola máquina con un solo horario. Eres una orquesta de relojes biológicos, y tu bienestar depende de que todos logren tocar más o menos al mismo ritmo. Tecnologías antiguas que aún no entendemos del todo. A lo largo del mundo se han encontrado objetos fabricados por civilizaciones antiguas, cuya precisión, durabilidad o diseño siguen desconcertando a los científicos modernos. Herramientas, estructuras y artefactos creados hace miles de años que, incluso con tecnología actual, resultan difíciles de replicar exactamente. Algunos ejemplos incluyen piedras talladas con una exactitud milimétrica, aleaciones metálicas que no se oxidan como deberían, y construcciones que han resistido terremotos, climas extremos y el paso del tiempo sin colapsar. Estos objetos no implican tecnología misteriosa, pero sí revelan conocimientos avanzados que no siempre comprendemos por completo. Muchas de estas culturas trabajaban sin herramientas modernas, sin electricidad y sin maquinaria industrial. Aún así, lograron resultados que hoy requerirían procesos complejos. Esto obliga a replantear la idea de que el conocimiento humano siempre avanza de forma lineal. No significa que supieran más que nosotros, sino que sabían cosas distintas. Dominaban materiales, técnicas y principios prácticos que se perdieron con el tiempo. La luz no siempre viaja en línea recta. Puede curvarse, ralentizarse o quedar atrapada. Cuando pensamos en la luz, solemos imaginar algo simple, una línea recta que va del punto A al punto B a una velocidad constante.
Pero la realidad es mucho más extraña. La luz, que parece tan básica y cotidiana, es una de las cosas más raras del universo. En condiciones normales, sí, viaja casi siempre en línea recta. Pero cuando el entorno cambia, la luz también cambia su comportamiento, y lo hace de maneras que parecen sacadas de ciencia ficción. Por ejemplo, cuando la luz atraviesa ciertos materiales, como el agua, el vidrio o algunos cristales especiales, se ralentiza. No es una ilusión, realmente disminuye su velocidad. La luz viaja más rápido en el vacío que en cualquier otro medio conocido. Al entrar en un material, interactúa con los átomos. Es absorbida y reemitida una y otra vez, lo que provoca ese freno invisible. Por eso un lápiz parece doblarse dentro de un vaso con agua. La luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Pero esto es solo el comienzo. En presencia de campos gravitatorios extremadamente intensos, como los que existen alrededor de estrellas masivas o agujeros negros, la luz puede curvarse. No porque tenga masa, sino porque el espacio mismo está curvado. La gravedad deforma el espacio-tiempo, y la luz simplemente sigue ese camino deformado. Este fenómeno, llamado lente gravitacional, permite a los astrónomos observar galaxias que están detrás de otras, como si el universo tuviera enormes lupas naturales. Y lo más impresionante, en laboratorios se ha logrado detener la luz casi por completo. Utilizando átomos ultrafríos y condiciones muy específicas, los científicos han conseguido ralentizar la luz hasta velocidades absurdamente bajas, e incluso almacenarla durante fracciones de segundo antes de liberarla nuevamente. No se destruye, no desaparece, queda suspendida. Así que no, la luz no es una simple flecha brillante viajando sin reglas. Es una entidad que responde al entorno, a la materia y a la gravedad, y que demuestra que incluso lo que creemos entender mejor, todavía guarda secretos profundos. Existen organismos capaces de sobrevivir a radiación letal para los humanos. La radiación es una de las mayores amenazas para la vida humana. Daña el ADN, rompe estructuras celulares y provoca mutaciones que pueden ser mortales. Sin embargo, en la Tierra existen organismos que parecen no solo resistir la radiación, sino ignorar por completo sus efectos más devastadores. Uno de los ejemplos más famosos es el Deinococcus radiodurans, una bacteria conocida como Conan la bacteria. Puede sobrevivir a niveles de radiación miles de veces superiores a los que matarían a un ser humano. Lo increíble no es solo que resista el daño, sino que repara su ADN roto con una eficiencia casi perfecta. Donde nuestras células colapsarían, esta bacteria simplemente reconstruye su información genética y continúa funcionando como si nada hubiera pasado. ¿Cómo lo hace? Sus mecanismos de reparación son extremadamente rápidos y redundantes. Tiene múltiples copias de su ADN y sistemas moleculares capaces de recomponer fragmentos dispersos como si se tratara de un rompecabezas. Además, sus proteínas están protegidas contra la oxidación, uno de los principales daños causados por la radiación. Pero no es la única. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, pueden sobrevivir a radiación, vacío espacial, temperaturas extremas y deshidratación total. Entran en un estado llamado criptobiosis, donde su metabolismo se reduce casi a cero. En ese estado pueden soportar condiciones que destruirían cualquier organismo complejo. Estos seres están siendo estudiados intensamente porque podrían enseñarnos cómo proteger células humanas, conservar órganos por más tiempo o incluso desarrollar tecnologías para viajes espaciales de larga duración. No son invencibles, pero sí demuestran que la vida puede adaptarse a condiciones que parecen absolutamente incompatibles con la existencia. Durante gran parte de la historia humana, el fuego fue considerado un ser vivo. Hoy sabemos que el fuego no está vivo, pero durante miles de años los humanos no lo veían así. Para muchas culturas antiguas, el fuego nacía, crecía, se alimentaba y moría, exactamente como un organismo. Esta percepción no era ingenua, estaba basada en la observación directa de su comportamiento. El fuego nace cuando se enciende, crece cuando se alimenta de combustible, respira al consumir oxígeno y muere cuando se apaga. Además, se mueve, cambia, responde al entorno y puede reproducirse al encender otros fuegos. Para las sociedades antiguas, todo eso era evidencia suficiente para considerarlo una forma de vida. En muchas culturas, el fuego era sagrado. En la antigua Grecia estaba asociado con Prometeo, quien lo robó a los dioses para dárselo a los humanos. En Roma, las vestales mantenían fuegos eternos como símbolo de protección y continuidad. En muchas tradiciones, apagar el fuego del hogar era visto como una desgracia o un presagio negativo.
Incluso filosóficamente, pensadores antiguos como Heráclito consideraban al fuego como uno de los elementos fundamentales del universo, un símbolo del cambio constante. El fuego representaba transformación, convertía madera en ceniza, carne en alimento, oscuridad en luz. No fue hasta el desarrollo de la química moderna que se entendió el fuego como una reacción de oxidación rápida. Pero durante la mayor parte de nuestra historia, el fuego fue más que una herramienta. Fue una presencia viva, peligrosa, protectora y esencial para la supervivencia humana. El cuerpo humano puede crear nuevos vasos sanguíneos desde cero. El cuerpo humano no solo repara lo que se rompe, también construye desde cero cuando es necesario. Uno de los procesos más impresionantes es la angiogénesis, la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos cuando una zona del cuerpo se queda sin oxígeno. Cuando un tejido no recibe suficiente oxígeno, las células comienzan a liberar señales químicas específicas. Estas señales alertan al organismo de que se necesita una nueva ruta para la sangre. Entonces, células especializadas comienzan a formar pequeñas ramificaciones que crecen, se conectan y finalmente se convierten en vasos funcionales, capaces de transportar oxígeno y nutrientes. Este proceso es vital en la cicatrización de heridas, en el desarrollo embrionario y en la adaptación a entornos de baja oxigenación. Sin angiogénesis, una simple herida podría convertirse en un problema grave. Sin embargo, este mecanismo también tiene un lado oscuro. Los tumores cancerígenos pueden secuestrar la angiogénesis para crear su propia red de vasos sanguíneos y alimentarse. Por eso, muchos tratamientos contra el cáncer buscan bloquear este proceso. Aún así, la capacidad del cuerpo para rediseñar su propio sistema de transporte interno demuestra que no somos estructuras rígidas, somos sistemas dinámicos, capaces de reorganizarse para sobrevivir. Hay regiones del universo cuya luz se emitió cuando el cosmos era extremadamente joven. Cuando miramos al cielo, no vemos el universo como es ahora, sino como fue en el pasado. Algunas de las regiones más lejanas que observamos emiten luz que salió de ellas cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Esto significa que estamos viendo galaxias en etapas tempranas de formación, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a encenderse. Esa luz ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Gracias a telescopios modernos, los astrónomos pueden estudiar cómo era el universo poco después del Big Bang. Estas regiones antiguas muestran estructuras caóticas, tasas de formación estelar extremas y condiciones muy distintas a las actuales. Es como tener una máquina del tiempo cósmica. Cada punto de luz lejano es una ventana al pasado profundo del universo, recordándonos que observar el cielo es también observar la historia misma del cosmos. El cerebro humano no percibe la realidad en tiempo real. Aunque sientas que estás viviendo el presente exacto, la realidad es que el cerebro humano siempre va un poco atrás. Todo lo que ves, oyes y sientes ocurre con un pequeño retraso, que puede variar entre decenas y cientos de milisegundos. Ese retraso no es un error del cuerpo, sino una consecuencia inevitable de cómo funciona el sistema nervioso. La información sensorial necesita tiempo para viajar desde los ojos, los oídos y la piel hasta el cerebro, donde debe ser procesada, comparada y reinterpretada antes de que seas consciente de ella. Para evitar que percibas el mundo como una sucesión caótica de estímulos atrasados, el cerebro hace algo extraordinario: reconstruye el presente. Toma fragmentos del pasado inmediato, predice lo que está ocurriendo ahora mismo y te entrega una versión coherente de la realidad. En otras palabras, lo que sientes como ahora es una simulación extremadamente precisa basada en datos recientes. Vivimos ligeramente en el pasado, pero no lo notamos porque el cerebro oculta ese retraso con una edición constante de la experiencia. Este fenómeno explica por qué, por ejemplo, puedes atrapar una pelota en movimiento o reaccionar a un objeto que cae. El cerebro no espera a ver exactamente dónde está la pelota, sino que calcula su trayectoria futura. La percepción no es pasiva, es predictiva. Tu mente no observa el mundo como una cámara, sino como un editor que anticipa lo que va a pasar para mantenerte funcional. Experimentos neurológicos han demostrado que el cerebro puede incluso alterar la percepción del orden temporal de los eventos. Dos estímulos muy cercanos en el tiempo pueden sentirse invertidos o simultáneos, dependiendo de cómo se procesen. Esto significa que el tiempo subjetivo no siempre coincide con el tiempo físico. Lo más inquietante es que no existe un momento presente puro. Siempre hay un pequeño desfase entre el mundo real y lo que experimentas. Sin embargo, ese desfase es precisamente lo que permite que la conciencia funcione de forma estable. El cerebro sacrifica la precisión absoluta del tiempo real a cambio de continuidad, coherencia y supervivencia.
Microorganismos extremófilos que viven sin luz ni oxígeno. En las profundidades de la Tierra, mucho más allá de donde llega la luz del Sol, existen formas de vida que desafían todo lo que durante décadas se creyó necesario para vivir. Estos organismos, llamados extremófilos, prosperan en ambientes donde no hay oxígeno, donde la temperatura es inestable y donde la energía no proviene de la fotosíntesis. En lugar de eso, obtienen energía directamente de reacciones químicas entre minerales y rocas. Algunos de estos microorganismos viven a kilómetros bajo la superficie terrestre, en grietas profundas, alimentándose de hidrógeno, azufre o hierro liberados por procesos geológicos. No necesitan plantas, animales ni luz. Su mundo es químico, no solar. Esto cambió por completo la definición de zona habitable y obligó a los científicos a replantearse el origen mismo de la vida en la Tierra. Antes se pensaba que la vida solo podía surgir en ambientes cálidos, húmedos y bañados por la luz. Sin embargo, estos organismos demuestran que la vida puede existir en condiciones extremas y completamente ajenas a la experiencia humana. Algunos incluso sobreviven a presiones aplastantes, acidez extrema o radiación intensa. Estos descubrimientos tienen implicaciones enormes. Si la vida puede existir sin luz ni oxígeno en nuestro planeta, entonces podría existir en lunas heladas, planetas subterráneos o incluso en mundos sin atmósfera similar a la nuestra. La búsqueda de vida extraterrestre ya no se limita a superficies verdes o mares iluminados, sino a cualquier lugar donde existan reacciones químicas estables. Paradójicamente, estas formas de vida tan primitivas podrían parecerse más a los primeros organismos que existieron en la Tierra hace miles de millones de años. En cierto sentido, son fósiles vivientes que continúan funcionando en silencio, recordándonos que la vida no necesita parecerse a nosotros para existir. Alineaciones arquitectónicas antiguas de precisión extrema. En distintas partes del mundo existen construcciones antiguas que desafían nuestra comprensión moderna de la ingeniería y la astronomía. Templos, pirámides y monumentos fueron alineados con tal precisión al Sol, la Luna y ciertas estrellas que todavía hoy se utilizan para estudiar ciclos astronómicos. Estas alineaciones no fueron casuales ni decorativas, cumplían funciones prácticas, rituales y científicas. Algunas estructuras marcan con exactitud los solsticios y equinoccios, permitiendo a las civilizaciones antiguas predecir estaciones, cosechas y eventos rituales. Otras se alinean con constelaciones específicas visibles solo en determinados momentos del año. Lo sorprendente es que muchas de estas culturas lograron tal precisión sin telescopios, sin instrumentos modernos y sin matemáticas formalizadas como las actuales. Esto indica un conocimiento empírico profundo del cielo, acumulado durante generaciones de observación cuidadosa. La arquitectura era una extensión del calendario y del cosmos. Construir era una forma de registrar el movimiento del universo en piedra. Algunos de estos alineamientos son tan exactos que un pequeño error en la construcción habría arruinado completamente el efecto. Sin embargo, se mantuvieron funcionales durante siglos. Esto sugiere una planificación meticulosa y una comprensión del entorno que iba mucho más allá de lo que solemos atribuir a las sociedades antiguas. Hoy, estos sitios siguen siendo estudiados no solo por arqueólogos, sino también por astrónomos y físicos, porque representan una fusión única entre ciencia, cultura y espiritualidad. Lejos de ser primitivas, estas civilizaciones desarrollaron formas sofisticadas de conocimiento que aún hoy nos asombran. Adaptación humana a alturas extremas. Cuando un ser humano sube a grandes alturas, el cuerpo entra en crisis por la falta de oxígeno. Sin embargo, poblaciones que han vivido durante miles de años en regiones montañosas desarrollaron adaptaciones físicas reales. Estas no son simples ajustes temporales, sino cambios biológicos heredados. Uno de los cambios más evidentes es el aumento en la producción de glóbulos rojos, lo que permite transportar más oxígeno en la sangre. Pero no es el único. En algunas poblaciones, el tórax se ha vuelto más amplio, los pulmones más eficientes y el metabolismo se ha ajustado para funcionar con menos oxígeno disponible. Estas adaptaciones no ocurren en una sola vida, sino a lo largo de muchas generaciones. El cuerpo humano, expuesto durante siglos a condiciones extremas, se transforma lentamente. Esto demuestra que la evolución no es un concepto abstracto del pasado, sino un proceso activo y continuo. Lo más interesante es que distintas poblaciones desarrollaron soluciones diferentes al mismo problema. Algunas priorizan más glóbulos rojos, otras mejor ventilación pulmonar, otras una eficiencia celular distinta. No existe una sola forma de adaptarse. Estas adaptaciones permiten realizar actividades cotidianas a alturas donde una persona no adaptada apenas podría caminar. El cuerpo humano, lejos de ser frágil, es extraordinariamente flexible cuando el entorno lo exige.
Materiales naturales que se autorreparan. En la naturaleza existen materiales capaces de cerrar pequeñas fracturas por sí mismos, sin intervención externa. A nivel microscópico, ciertos tejidos, conchas, huesos y estructuras minerales pueden reorganizarse para reparar daños menores. Este proceso ocurre de forma lenta, pero constante, y es resultado de estructuras internas complejas y dinámicas. Por ejemplo, algunos materiales naturales contienen microcanales o fibras que redistribuyen tensiones y detienen la propagación de grietas. Otros utilizan reacciones químicas con el entorno para rellenar fracturas. No se trata de magia, sino de diseño evolutivo refinado durante millones de años. Estos sistemas han inspirado a la ingeniería moderna. Científicos buscan replicar estos principios para crear materiales autorreparables en construcción, aeronáutica y electrónica. La idea de un material que se cura solo ya no pertenece a la ciencia ficción. La naturaleza demuestra que la resistencia no siempre viene de la rigidez extrema, sino de la capacidad de adaptarse y repararse. En lugar de evitar el daño por completo, estos materiales lo aceptan y lo corrigen. Esto cambia nuestra forma de entender la durabilidad. En vez de estructuras estáticas destinadas a fallar, la naturaleza propone sistemas vivos, dinámicos y resilientes, y apenas estamos empezando a aprender de ellos. Existen momentos en la historia de la Tierra en los que el día duraba solo unas 18 horas, porque la rotación del planeta era más rápida que en la actualidad. Hoy damos por hecho que un día dura 24 horas, pero eso no siempre fue así. En los primeros cientos de millones de años de la Tierra, el planeta giraba sobre su eje mucho más rápido, lo que hacía que los días fueran considerablemente más cortos. Los científicos han podido reconstruir esta información estudiando fósiles antiguos, especialmente corales y organismos marinos primitivos, que crecían formando anillos diarios y estacionales, algo muy similar a los anillos de los árboles. Estos registros naturales funcionan como relojes biológicos del pasado. En ciertos periodos, el día terrestre duraba aproximadamente 18 horas. Esto significa que el sol salía y se ponía más rápido. Los ciclos de luz y oscuridad eran distintos, y la vida tuvo que adaptarse a ritmos completamente diferentes. La causa principal de este fenómeno está relacionada con la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Con el paso del tiempo, la gravedad lunar ha ido actuando como un freno lento pero constante sobre la rotación terrestre, robándole energía angular y haciendo que el planeta gire cada vez más despacio. Este proceso no es perceptible en una vida humana, pero a escala geológica es enorme. Cada siglo, el día se alarga unas fracciones de segundo. Parece insignificante, pero acumulado durante millones de años, transforma por completo la duración del tiempo. La Luna, al mismo tiempo, se aleja lentamente de la Tierra, como parte de este intercambio energético. Lo más fascinante es que la vida evolucionó bajo estos cambios. Los ciclos circadianos, los relojes biológicos internos y la forma en que los organismos regulan el sueño, la actividad y el metabolismo están profundamente ligados a la duración del día. En otras palabras, la biología tuvo que reajustarse constantemente a un planeta que cambiaba su ritmo. La Tierra no es un escenario fijo. Es un sistema dinámico, donde incluso algo tan fundamental como la duración del día ha sido distinto en el pasado y seguirá cambiando en el futuro. El cerebro humano puede generar mapas internos del espacio incluso sin visión, permitiendo a personas ciegas orientarse usando sonido, eco y memoria espacial. El cerebro humano posee una capacidad extraordinaria para representar el espacio que nos rodea, incluso cuando la información visual no está disponible. En personas ciegas, especialmente aquellas que perdieron la vista desde edades tempranas, el cerebro desarrolla mapas espaciales internos utilizando otros sentidos como el oído, el tacto y la memoria corporal. Este fenómeno se debe a la plasticidad cerebral. Las áreas del cerebro que normalmente procesan información visual no quedan inactivas, sino que se reutilizan para interpretar sonidos, vibraciones y señales táctiles. Algunas personas ciegas pueden orientarse con sorprendente precisión usando el eco de sus propios pasos, el sonido reflejado en paredes o incluso chasquidos producidos con la lengua, una técnica conocida como ecolocalización humana. El cerebro convierte estas señales auditivas en información espacial tridimensional. No ven en el sentido tradicional, pero construyen un mapa mental del entorno que les permite calcular distancias, reconocer obstáculos y desplazarse con seguridad. Estudios con resonancia magnética han demostrado que, durante estas tareas, se activan regiones visuales del cerebro, lo que demuestra que la percepción del espacio no depende exclusivamente de los ojos. Además, la memoria espacial juega un papel clave. El cuerpo recuerda recorridos, giros, pendientes y referencias físicas. Con el tiempo, estos mapas internos se refinan y se vuelven increíblemente precisos.
Para el cerebro, la visión es solo una de muchas formas de conocer el mundo. Este fenómeno demuestra que la realidad no entra al cerebro tal como es. El cerebro la construye, usa la información disponible y la reorganiza para crear una experiencia coherente del espacio. Incluso sin luz, incluso sin imágenes, la mente humana encuentra la forma de orientarse. En ciertas condiciones extremas, el agua puede hervir y congelarse casi al mismo tiempo, dependiendo de la presión y la temperatura ambiental. El agua parece simple, pero es una de las sustancias más extrañas del universo. Bajo ciertas condiciones extremas de presión y temperatura, puede comportarse de formas que contradicen la intuición humana. Una de las más sorprendentes es que el agua puede hervir y congelarse prácticamente al mismo tiempo. Esto ocurre cerca de lo que se conoce como el punto triple del agua, una condición específica en la que el agua puede existir simultáneamente en estado sólido, líquido y gaseoso. En ambientes con presión muy baja, como en altas montañas o en el vacío parcial, el agua puede comenzar a hervir a temperaturas cercanas al punto de congelación. Al mismo tiempo, la rápida evaporación extrae calor del líquido restante, provocando que se congele. El resultado es un fenómeno visualmente impactante: burbujas de vapor formándose mientras el agua se solidifica. Este comportamiento no viola las leyes de la física, al contrario, las revela con total claridad. El agua responde directamente a la energía disponible y a la presión que la rodea. Este tipo de fenómenos es estudiado en física, química y ciencias planetarias, porque ayuda a entender cómo se comporta el agua en otros mundos, como Marte o lunas heladas, donde la presión atmosférica es muy baja. También explica por qué la supervivencia humana depende tanto del equilibrio exacto entre presión y temperatura. El agua no es solo vida, es complejidad pura. Algunas civilizaciones antiguas desarrollaron concretos y morteros tan resistentes que se vuelven más fuertes con el paso de los siglos, especialmente bajo el agua. Durante mucho tiempo se pensó que la tecnología moderna había superado por completo a las antiguas civilizaciones. Sin embargo, ciertos materiales desarrollados hace miles de años siguen desafiando esa idea. Un ejemplo impresionante es el concreto romano, utilizado en puertos, acueductos y edificios que aún permanecen en pie. Este concreto no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que en muchos casos se ha vuelto más fuerte, especialmente en contacto con el agua del mar. A diferencia del concreto moderno, que se deteriora con la sal, el concreto romano reacciona químicamente con el agua y los minerales, formando nuevos cristales que refuerzan su estructura interna. Los romanos usaban una mezcla de cal, ceniza volcánica y agua. La ceniza, rica en minerales reactivos, permitía que el material evolucionara con el tiempo. Cada ola, cada filtración, contribuía a su fortalecimiento. Es un material que no se degrada, se transforma. Hoy, científicos e ingenieros estudian estas fórmulas antiguas para desarrollar nuevos materiales más duraderos y sostenibles. En lugar de crear estructuras que envejecen mal, buscan materiales que mejoren con los años, tal como lo hicieron hace 2000 años. El pasado no siempre fue primitivo, a veces fue extraordinariamente avanzado. El cuerpo humano produce pequeñas cantidades de sustancias químicas similares a analgésicos y antidepresivos naturales, regulando el dolor y el estado de ánimo sin que seamos conscientes. El cuerpo humano es una farmacia viviente. De forma constante produce sustancias químicas que regulan el dolor, el estrés, el placer y el estado de ánimo. Entre ellas se encuentran las endorfinas, encefalinas, dopamina y serotonina, compuestos que funcionan como analgésicos y antidepresivos naturales. Las endorfinas, por ejemplo, se liberan durante el ejercicio, el dolor intenso, la risa o incluso la música. Su función es reducir la percepción del dolor y generar sensaciones de bienestar. No eliminan el daño físico, pero modifican cómo el cerebro lo interpreta. La dopamina y la serotonina influyen directamente en la motivación, la calma y el equilibrio emocional. El cerebro ajusta su producción según la experiencia, el entorno y el estado físico. Todo ocurre sin que tengamos que pensarlo. Este sistema químico es tan poderoso que, en situaciones extremas, puede bloquear el dolor por completo o inducir estados de tranquilidad profunda. No es magia, es biología evolucionada para la supervivencia. El cuerpo no solo reacciona al mundo, se regula, se protege y se equilibra constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. La Tierra ha cambiado su eje de rotación varias veces a lo largo de su historia. Cuando pensamos en la Tierra, solemos imaginarla como un planeta estable, girando de forma constante sobre un eje fijo, como un trompo perfectamente equilibrado. Pero la realidad es mucho más inquietante. A lo largo de su historia geológica, la Tierra ha cambiado su eje de rotación en múltiples ocasiones,
un fenómeno conocido como True Polar Wonder. Esto no significa que el planeta se haya volteado de golpe como en una película, sino que enormes redistribuciones de masa, placas tectónicas, supercontinentes, acumulaciones de hielo y movimientos del manto han provocado que el eje alrededor del cual gira el planeta se desplace lentamente. Las pruebas de estos cambios están registradas en las rocas. Minerales magnéticos, como la magnetita, se orientan según el campo magnético terrestre al solidificarse. Al estudiar capas antiguas, los científicos han encontrado orientaciones que no coinciden con la posición actual de los polos, lo que indica que el planeta no siempre giró igual. Estos desplazamientos del eje tuvieron consecuencias gigantescas. Climas que antes eran templados se volvieron polares, regiones tropicales quedaron congeladas y corrientes oceánicas cambiaron por completo. Estos cambios afectaron directamente a la vida. Ecosistemas enteros colapsaron, otros surgieron, y especies que no pudieron adaptarse desaparecieron. No fue un evento único, sino procesos que ocurrieron en escalas de millones de años, pero lo suficientemente drásticos como para redefinir el rumbo de la evolución. La Tierra, lejos de ser un escenario fijo, es un sistema dinámico que se reorganiza constantemente. La estabilidad que hoy conocemos es solo un momento pasajero en una historia planetaria mucho más caótica de lo que solemos imaginar. El cerebro humano puede integrar señales artificiales como nuevos sentidos. El cerebro humano no nació terminado. Es una estructura profundamente adaptable, capaz de redefinir lo que considera realidad. Experimentos modernos han demostrado que el cerebro puede aprender a interpretar señales completamente artificiales, como vibraciones, impulsos eléctricos o estímulos mecánicos, y tratarlas como si fueran sentidos nuevos. No es metáfora, es neuroplasticidad pura. En estudios con dispositivos sensoriales artificiales, personas han aprendido a ver usando vibraciones en la piel, a orientarse mediante impulsos en la lengua o a percibir campos magnéticos a través de señales externas. Al principio, el cerebro recibe estos estímulos como ruido, pero con el tiempo empieza a asignarles significado. Lo más sorprendente es que estas señales no se sienten como traducciones conscientes, sino como percepciones reales integradas a la experiencia cotidiana. Esto ocurre porque el cerebro no está limitado a los 5 sentidos clásicos. En realidad, procesa información, sin importar su origen. Si una señal es consistente, útil y repetitiva, el cerebro la adopta. En algunos casos, zonas cerebrales dedicadas originalmente a la visión o al tacto, se reorganizan para procesar estos nuevos estímulos. Es como si el cerebro dijera, esto es importante, voy a hacerlo parte de mi mundo. Este descubrimiento no solo cambia la forma en que entendemos la percepción, sino que abre la puerta a futuros humanos con sentidos ampliados, orientación magnética, percepción infrarroja, detección de radiación. No como ciencia ficción, sino como extensiones reales del sistema nervioso. La frontera de lo humano no está en el cuerpo, sino en lo que el cerebro es capaz de interpretar como realidad. Ecosistemas del océano profundo que no dependen del Sol. Durante mucho tiempo se creyó que toda la vida en la Tierra dependía directa o indirectamente del Sol, pero en las profundidades del océano, a miles de metros bajo la superficie, existen ecosistemas completos que nunca han visto la luz. Allí, en torno a chimeneas hidrotermales, la vida se sostiene gracias a energía química proveniente del interior del planeta. Estas chimeneas expulsan agua extremadamente caliente, rica en minerales y compuestos químicos. En lugar de plantas fotosintéticas, la base de la cadena alimenticia son bacterias quimiosintéticas, capaces de obtener energía a partir de reacciones químicas entre sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos. A partir de ellas prosperan gusanos gigantes, crustáceos, moluscos y peces adaptados a presiones aplastantes y temperaturas extremas. Lo más impactante es que estos ecosistemas son completamente independientes del Sol. Podrían existir incluso en planetas sin luz estelar, siempre que haya calor interno y química adecuada. Esto ha cambiado radicalmente la búsqueda de vida extraterrestre, ampliando las posibilidades a lunas heladas como Europa o Encélado. Estos mundos ocultos nos recuerdan que la vida no es frágil ni delicada. Es resistente, adaptable y capaz de surgir en condiciones que antes considerábamos imposibles. La Tierra alberga mundos completos bajo su superficie, silenciosos, oscuros y vivos, funcionando desde hace millones de años sin que jamás los notáramos. El delicado equilibrio eléctrico y químico del cuerpo humano. El cuerpo humano no es solo carne y hueso. Es un sistema eléctrico y químico extremadamente preciso. Cada pensamiento, cada emoción y cada movimiento dependen de señales eléctricas microscópicas y reacciones químicas finamente equilibradas. Una variación mínima en este equilibrio puede cambiarlo todo.
Neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la noradrenalina influyen directamente en el estado de ánimo, la motivación y la percepción. Electrolitos como sodio, potasio y calcio regulan impulsos nerviosos y contracciones musculares. Incluso pequeños desequilibrios pueden provocar ansiedad, confusión, alteraciones del ánimo o pérdida de conciencia. Lo inquietante es que la mayoría de estos procesos ocurren sin que tengamos control consciente. El cuerpo ajusta constantemente concentraciones químicas y cargas eléctricas para mantener la estabilidad. Cuando este sistema falla, por estrés extremo, enfermedad, deshidratación o falta de sueño, la percepción de la realidad puede distorsionarse drásticamente. Esto demuestra que nuestra experiencia del mundo no es absoluta ni fija, está sostenida por un equilibrio invisible y frágil. La normalidad es un estado químico temporal, no una constante. Somos literalmente procesos en equilibrio, caminando sobre una línea muy fina entre estabilidad y caos. Evidencias de vida multicelular más antigua de lo que creíamos. Durante décadas se pensó que la vida multicelular surgió de forma relativamente reciente en la historia de la Tierra. Sin embargo, hallazgos fósiles y estructuras biológicas antiguas sugieren que formas complejas de vida pudieron haber existido mucho antes, pero fueron casi borradas por eventos globales extremos. Algunas formaciones geológicas muestran patrones que solo pueden explicarse por actividad biológica organizada. Estructuras celulares, huellas microscópicas y señales químicas indican que organismos multicelulares pudieron surgir, prosperar y desaparecer mucho antes de lo aceptado oficialmente. Grandes glaciaciones, impactos de asteroides, cambios atmosféricos y colapsos oceánicos habrían eliminado casi toda evidencia. Esto plantea una idea perturbadora. La vida compleja pudo haber aparecido más de una vez, y fue reiniciada por catástrofes planetarias. La historia de la vida no sería una línea recta, sino una serie de intentos, avances y borrados casi totales. Si esto es cierto, entonces lo que hoy consideramos el origen de la vida compleja podría ser solo el último capítulo visible de una historia mucho más larga y violenta. La Tierra no solo crea vida, también la destruye y vuelve a empezar. Existen partículas subatómicas que pueden atravesar casi todo el planeta sin interactuar con la materia, pasando a través de tu cuerpo millones de veces por segundo sin que lo notes. Ahora imagina esto con calma, porque es uno de esos datos que hacen que la realidad se sienta falsa. En este mismo instante, mientras lees estas palabras, millones de partículas subatómicas están atravesando tu cuerpo, tu casa, la Tierra entera. Y no tienes la menor idea. No producen dolor, no dejan rastro, no alteran tus células de forma perceptible. Simplemente pasan. Estas partículas se llaman neutrinos. Son tan increíblemente pequeñas y tan poco interactuantes que atraviesan planetas completos como si no existieran. La mayoría se generan en el Sol, en explosiones de supernovas lejanas o en reacciones nucleares extremas del universo profundo. Viajan casi a la velocidad de la luz y atraviesan materia sólida como si fuera aire. Para que te des una idea real de lo absurdo de esto, billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo. No uno, no 100, no miles, billones. Y aún así, la probabilidad de que uno choque con un átomo de tu cuerpo es tan baja que podrías pasar toda tu vida sin que ocurra una interacción directa notable. Los científicos tardaron décadas en confirmar su existencia, porque detectarlos es como intentar atrapar una sombra disparada a velocidad casi infinita. Para hacerlo, se han construido enormes detectores subterráneos llenos de agua o hielo puro, esperando que, de vez en cuando, uno solo de estos neutrinos deje una señal diminuta. Este dato cambia por completo la idea que tenemos de lo sólido. La Tierra no es una barrera absoluta, es más bien una malla muy dispersa a escala subatómica. Vivimos atravesados constantemente por fenómenos cósmicos que no percibimos, como si habitáramos un universo lleno de corrientes invisibles. No es ciencia ficción, es física real ocurriendo ahora mismo, dentro de ti. El cerebro humano puede generar sensaciones físicas reales, como calor, frío o presión, únicamente a partir de expectativas mentales, incluso cuando no hay estímulo externo. El cerebro humano no espera a que la realidad ocurra para reaccionar. Primero predice, y luego ajusta. Esto significa que el cerebro puede generar sensaciones físicas completamente reales sin que exista ningún estímulo externo que las justifique. Calor, frío, presión, cosquilleo, dolor o incluso náuseas pueden aparecer solo porque el cerebro espera que ocurran. Este fenómeno no es imaginario ni psicológico en el sentido trivial, es neurobiología pura. El cerebro funciona como una máquina de predicción constante. Si cree que algo va a suceder, prepara al cuerpo antes de que suceda.
En algunos casos, esa preparación es tan intensa que la sensación aparece aunque el estímulo nunca llegue. Por ejemplo, si una persona cree firmemente que algo caliente tocará su piel, las áreas cerebrales responsables del dolor térmico pueden activarse y producir una sensación de quemadura real, aún sin contacto alguno. El cuerpo reacciona como si el peligro fuera auténtico. Esto explica fenómenos como el efecto placebo y el nocebo, pero también experiencias cotidianas, sentir vibrar un teléfono que no vibró, sentir frío al pensar en hielo, o dolor anticipado antes de una inyección que aún no ocurre. El cerebro no distingue bien entre expectativa intensa y realidad inmediata. Para él, anticipar es sobrevivir, y en ese proceso a veces se adelanta demasiado. Esto revela algo inquietante. Muchas de las sensaciones que consideramos objetivas dependen profundamente de cómo el cerebro interpreta el mundo. No solo de lo que realmente ocurre afuera. Tu cuerpo no siempre reacciona al mundo. Muchas veces reacciona a lo que cree que el mundo hará. En ciertos periodos de la historia, grandes erupciones volcánicas globales oscurecieron el cielo durante años, provocando descensos de temperatura y hambrunas a escala continental. La historia de la Tierra no siempre fue azul y estable. Hubo épocas en las que el cielo se volvió gris durante años. El sol apenas se veía y las temperaturas descendieron de forma brutal, no por asteroides ni por guerras, sino por volcanes. Erupciones volcánicas masivas han ocurrido varias veces en la historia del planeta, liberando cantidades colosales de ceniza y gases a la atmósfera. Estas partículas pueden permanecer suspendidas durante años, bloqueando parte de la radiación solar y enfriando el clima global. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el siglo XIX, cuando una gran erupción provocó lo que se conoció como el año sin verano. Las cosechas fracasaron, las hambrunas se extendieron y las temperaturas cayeron de forma inesperada en todo el hemisferio norte. Pero en el pasado profundo, estos eventos fueron aún más extremos. Algunas erupciones duraron décadas y cubrieron continentes enteros con capas de ceniza. Los ecosistemas colapsaron, especies desaparecieron y la vida tuvo que adaptarse rápidamente, o morir. Estos episodios nos recuerdan algo incómodo. El clima de la Tierra no siempre es gradual ni predecible. Puede cambiar de forma violenta en muy poco tiempo cuando fuerzas geológicas profundas entran en acción. El planeta no es un sistema pasivo. Es dinámico, poderoso y en ocasiones implacable. Algunos animales pueden ralentizar su envejecimiento de forma drástica al reducir procesos celulares clave, logrando una longevidad muy superior a la esperada para su tamaño. El envejecimiento no es una ley universal inquebrantable. Para algunos animales es opcional. Existen especies capaces de ralentizar drásticamente su envejecimiento al reducir procesos celulares fundamentales como la división celular, el metabolismo y el daño oxidativo. En lugar de desgastarse rápidamente, entran en estados de funcionamiento lento, conservando tejidos y órganos durante décadas. Algunos reptiles, peces y criaturas marinas profundas muestran una longevidad sorprendente para su tamaño. No envejecen como los humanos. Su deterioro es tan lento que, desde el punto de vista biológico, parecen casi suspendidos en el tiempo. En ciertos casos, estos animales activan mecanismos de reparación celular extremadamente eficientes, evitando la acumulación de errores genéticos que en humanos conducen al envejecimiento y la enfermedad. Este fenómeno ha despertado enorme interés científico, no para hacer inmortales a los humanos, sino para entender por qué envejecemos como lo hacemos y si ese proceso puede ralentizarse. La naturaleza ya resolvió problemas que nosotros apenas estamos comenzando a formular. El universo observable contiene estructuras tan grandes, como filamentos y supercúmulos, que la luz tarda cientos de millones de años en atravesarlas por completo. Cuando miras al cielo, no estás viendo puntos aislados, estás viendo una red colosal. El universo no es una distribución uniforme de galaxias. Está organizado en enormes filamentos, muros y supercúmulos que se extienden por cientos de millones de años luz. Estas estructuras son tan vastas que la luz tarda más tiempo en cruzarlas que toda la historia de la humanidad. Nuestra galaxia es solo una partícula más dentro de estas formaciones gigantescas. A escalas mayores, el universo se parece a una red tridimensional, con vacíos enormes y concentraciones masivas de materia. Comprender estas estructuras ha cambiado por completo nuestra visión del cosmos. No vivimos en un universo simple y disperso, sino en uno profundamente estructurado, donde la gravedad ha tejido patrones a lo largo de miles de millones de años. Cuando observamos estas regiones, estamos viendo la historia misma del universo escrita en materia y energía. No solo miramos estrellas, miramos arquitectura cósmica.
El cuerpo humano puede entrar en un estado de ahorro extremo de energía durante situaciones críticas. El cuerpo humano no funciona siempre al mismo ritmo. Aunque en la vida cotidiana parezca estable, en realidad está preparado para cambiar radicalmente su forma de operar cuando la supervivencia está en juego. En situaciones críticas, como frío extremo, hambre prolongada, trauma grave o peligro inmediato, el organismo puede activar un modo de ahorro extremo de energía, un estado biológico profundo diseñado para mantener con vida lo esencial cuando los recursos no alcanzan. En este estado, el cuerpo comienza a priorizar de manera drástica solo dos sistemas, el cerebro y el corazón. Todo lo demás pasa a segundo plano. La digestión se ralentiza, la función reproductiva se suspende, el sistema inmune reduce su actividad y los músculos reciben menos energía. No es una falla, es una estrategia evolutiva. Cada caloría se convierte en algo demasiado valioso como para gastarla en funciones que no sean indispensables para sobrevivir unas horas o unos días más. Este mecanismo se ha observado en personas atrapadas durante avalanchas, en náufragos, en prisioneros de guerra y en víctimas de accidentes extremos. Algunas logran sobrevivir con un consumo energético tan bajo que, en condiciones normales, sería incompatible con la vida. El cuerpo reduce la temperatura periférica, disminuye el ritmo metabólico y entra en un estado similar a una hibernación parcial, aunque los humanos no hibernamos como otros animales. Lo más impactante es que este estado puede alterar incluso la percepción del tiempo, del dolor y del cansancio. El cerebro recibe señales químicas que suprimen sensaciones que distraerían de la supervivencia inmediata. No es que el cuerpo ignore el daño, lo posterga. Una vez que el peligro pasa, muchas personas colapsan, no porque el daño sea nuevo, sino porque el cuerpo deja de sostener artificialmente ese modo extremo. Este sistema demuestra que el cuerpo humano no es solo resistente, sino estratégicamente inteligente. No lucha siempre con fuerza máxima. A veces, la mejor forma de sobrevivir no es gastar energía, sino conservarla hasta el último límite posible. Existen minerales que registran campos magnéticos antiguos y permiten reconstruir la historia de la Tierra. El planeta Tierra no solo guarda su historia en fósiles o capas de roca visibles, también la almacena en algo invisible, su campo magnético. Y sorprendentemente, existen minerales capaces de registrar esa información como si fueran una grabadora natural del pasado. Gracias a ellos, los científicos pueden reconstruir cómo era el campo magnético terrestre hace cientos de millones de años. Algunos minerales, como la magnetita, se forman alineándose con el campo magnético existente en el momento de su solidificación. Cuando una roca volcánica se enfría o un sedimento se consolida, las partículas magnéticas dentro de ella quedan congeladas en la dirección y orientación del campo magnético de ese instante. Ese registro queda atrapado durante millones de años, incluso si el campo cambia después. Este fenómeno se conoce como paleomagnetismo, y ha sido clave para entender procesos fundamentales del planeta. Gracias a estos minerales, los científicos descubrieron que los polos magnéticos de la Tierra se han invertido muchas veces a lo largo de la historia, que los continentes se han desplazado lentamente y que el campo magnético ha variado en intensidad y estabilidad. Estos registros no solo sirven para estudiar la geología. El campo magnético es esencial para la vida, ya que protege al planeta de la radiación solar y cósmica. Al analizar su comportamiento en el pasado, los científicos pueden entender mejor cómo afectó al clima, a la atmósfera y a la evolución de la vida misma. Lo asombroso es que todo esto está contenido en piedras aparentemente comunes, rocas silenciosas que, sin moverse, han sido testigos de la deriva continental, de supererupciones, de cambios climáticos globales y de transformaciones profundas del planeta. Cada una es un archivo natural esperando ser leído. El estrés extremo puede alterar la percepción del tamaño y la distancia. En situaciones de estrés intenso, el cerebro humano puede distorsionar la realidad de una forma muy específica, alterando la percepción del tamaño, la distancia y la velocidad de los objetos. No es imaginación ni exageración, es una respuesta neurológica documentada. Personas que han vivido accidentes graves, ataques, caídas o situaciones de vida o muerte describen lo mismo. Objetos que parecen acercarse demasiado rápido, amenazas que se sienten gigantescas, distancias que parecen mucho más cortas o largas de lo que realmente son. Esto ocurre porque el cerebro entra en un estado de hiperalerta. Bajo estrés extremo se liberan grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Estas sustancias aceleran el procesamiento de información visual y espacial. El cerebro comienza a analizar más datos por segundo, lo que provoca una sensación subjetiva de cámara lenta. Al mismo tiempo, las áreas encargadas de la percepción espacial modifican sus cálculos para priorizar la evasión del peligro. Desde el punto de vista evolutivo, esta distorsión es útil.
Si una amenaza parece más cercana o más grande, el cuerpo reacciona con mayor rapidez. No se trata de ver la realidad con precisión matemática, sino de sobrevivir. El cerebro prefiere exagerar el peligro antes que subestimarlo. Este fenómeno también explica por qué algunas personas fallan al calcular distancias bajo presión, o por qué testigos de eventos traumáticos describen tamaños y posiciones de forma inconsistente. No es mentira, es un cerebro operando en modo emergencia. Enfermedades infecciosas que cambiaron el curso de la historia. A lo largo de la historia humana no siempre fueron los ejércitos, los líderes o las armas quienes decidieron el destino de las civilizaciones. En muchos casos fueron enfermedades infecciosas las que alteraron guerras, derrumbaron imperios y redefinieron el mapa del mundo. La peste negra, por ejemplo, eliminó a casi un tercio de la población europea en el siglo XIV. Este colapso demográfico cambió por completo la economía, debilitó estructuras feudales y alteró relaciones de poder. En otros casos, epidemias acompañaron conquistas, afectando de manera desigual a poblaciones que no tenían defensas inmunológicas. Las enfermedades no solo mataban soldados, sino que desorganizaban cadenas de suministro, generaban pánico, debilitaban gobiernos y forzaban migraciones masivas. Algunas campañas militares fracasaron no por derrotas en batalla, sino porque los ejércitos se enfermaron antes de llegar al combate. Incluso decisiones políticas y religiosas fueron influenciadas por brotes epidémicos. El miedo a la enfermedad modificó rituales, leyes, costumbres y formas de convivencia. La historia humana está profundamente entrelazada con la historia de los patógenos. Regiones donde el suelo emite gases que afectan la vida. En distintas partes del mundo existen regiones donde el suelo libera gases de forma constante. Estos gases no siempre son evidentes, pero pueden tener efectos profundos en la vegetación, en los animales y en los humanos que viven cerca durante largos periodos. Algunos de estos gases son dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno u otros compuestos volcánicos. En concentraciones elevadas pueden alterar el crecimiento de las plantas, modificar ecosistemas enteros y afectar la salud humana de forma lenta pero constante. En ciertos lugares, los animales evitan instintivamente estas zonas, mientras que los humanos pueden experimentar fatiga, mareos o cambios fisiológicos sin saber la causa. Estos fenómenos recuerdan que la Tierra sigue siendo un planeta activo, liberando energía desde su interior. El suelo no es solo una superficie sólida, es una frontera viva entre el interior del planeta y la vida en la superficie. Y en algunos lugares, esa frontera se vuelve peligrosa de formas invisibles. Las inversiones del campo magnético terrestre y sus efectos reales. El campo magnético de la Tierra es una de las barreras invisibles más importantes para la vida. Actúa como un escudo que desvía gran parte de la radiación proveniente del Sol y del espacio profundo, protegiendo la atmósfera, los océanos y a los seres vivos de partículas altamente energéticas. Sin embargo, este campo no es estable ni permanente. A lo largo de la historia del planeta ha ocurrido un fenómeno llamado inversión geomagnética, en el cual los polos magnéticos se debilitan, se desorganizan y finalmente se invierten. Durante estos periodos que pueden durar miles de años, el campo magnético no desaparece por completo, pero sí se debilita de manera significativa. Esto provoca que mayores cantidades de radiación cósmica y solar alcancen la superficie terrestre. Los registros geológicos muestran que estas inversiones han ocurrido muchas veces y aunque no provocaron extinciones masivas inmediatas, sí coincidieron con cambios climáticos, mutaciones genéticas aceleradas y alteraciones en ecosistemas. Para la tecnología moderna, una inversión geomagnética sería un desafío enorme. Satélites, sistemas GPS, redes eléctricas y comunicaciones dependen de la estabilidad del campo magnético. Un debilitamiento prolongado podría causar fallas frecuentes, daños electrónicos y mayor exposición de astronautas y aviones a radiación. Incluso hoy, durante tormentas solares intensas, se observan auroras en latitudes inusuales y fallos temporales en sistemas eléctricos. Lo inquietante es que el campo magnético terrestre ya muestra signos de debilitamiento en ciertas regiones, como la anomalía del Atlántico Sur. Esto no significa que una inversión sea inminente, pero sí confirma que el escudo del planeta es dinámico y cambiante. La Tierra ha sobrevivido a estas fases antes, pero la pregunta moderna es cómo respondería una civilización altamente tecnológica a un planeta con un escudo magnético inestable. El cerebro no distingue del todo entre lo real y lo intensamente imaginado. Para el cerebro humano, la diferencia entre una experiencia real y una intensamente imaginada no siempre es tan clara como creemos. Estudios en neurociencia han demostrado que imaginar una situación con suficiente detalle puede activar casi las mismas áreas cerebrales que vivirla físicamente.
Las regiones relacionadas con la emoción, la memoria, el movimiento y la percepción sensorial pueden encenderse tanto en la experiencia real como en la imaginada. Por ejemplo, cuando una persona imagina que mueve una mano, las áreas motoras del cerebro muestran actividad similar a cuando la mano realmente se mueve, aunque la señal no llegue a los músculos. De la misma manera, revivir un recuerdo traumático puede provocar respuestas físicas reales, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular o sensación de peligro inmediato. Esto explica por qué los sueños pueden sentirse tan reales, por qué el miedo imaginado puede paralizar el cuerpo, o por qué visualizar experiencias positivas puede mejorar el rendimiento físico y emocional. El cerebro trabaja con simulaciones constantes, anticipando escenarios, evaluando riesgos y ensayando respuestas. Para él, imaginar es una forma de experimentar. Esta característica también tiene un lado oscuro. Pensamientos negativos repetidos, miedos anticipados o imágenes mentales intensas pueden generar estrés crónico, ansiedad o incluso dolor físico. El cuerpo responde a lo que el cerebro interpreta como real, aunque no lo sea en el mundo externo. En esencia, la realidad que experimentamos no es una copia directa del mundo, sino una construcción cerebral basada en señales externas, recuerdos, expectativas e imaginación. Lo que sentimos como real es, en gran medida, una interpretación interna cuidadosamente ensamblada por el cerebro. Las primeras estrellas gigantes y el origen de los elementos. En el universo temprano existieron estrellas muy diferentes a las que vemos hoy. Eran estrellas enormes, cientos de veces más masivas que el Sol, formadas casi exclusivamente por hidrógeno y helio. Estas primeras estrellas, conocidas como estrellas de población tercera, vivieron vidas cortas y extremadamente violentas. Al final de su ciclo, muchas de ellas explotaron en eventos tan energéticos que no dejaron ningún remanente, ni estrella de neutrones ni agujero negro. Estas explosiones dispersaron enormes cantidades de elementos pesados al espacio: carbono, oxígeno, hierro, calcio y otros componentes esenciales para la formación de planetas y eventualmente de la vida. Todo lo que compone tu cuerpo, los minerales de tus huesos, el hierro de tu sangre, el calcio de tus dientes, fue forjado en el interior de estrellas que ya no existen. Somos, literalmente, materia estelar reorganizada. Sin esas primeras explosiones cósmicas, el universo sería un lugar simple, sin química compleja, sin mundos sólidos y sin biología. Estas estrellas gigantes actuaron como sembradoras cósmicas, transformando un universo primitivo en uno capaz de albergar galaxias, sistemas solares y seres conscientes. Aunque nunca podremos observarlas directamente, sus huellas están presentes en cada átomo pesado que existe hoy. Los microseísmos, el latido constante del planeta. Aunque asociamos los terremotos con eventos violentos y destructivos, la Tierra está en movimiento constante incluso cuando parece tranquila. Existen vibraciones continuas de baja frecuencia llamadas microseísmos, generadas por el choque de olas oceánicas, el movimiento de placas tectónicas y la interacción entre la atmósfera y la superficie terrestre. Estos microseísmos recorren el planeta todo el tiempo. Son tan sutiles que no los sentimos, pero pueden ser detectados por instrumentos extremadamente sensibles. Funcionan como un eco permanente del estado interno del planeta, permitiendo a los científicos estudiar la estructura profunda de la Tierra sin necesidad de terremotos fuertes. Gracias a ellos, se han podido mapear capas internas, detectar cambios en el manto y comprender mejor cómo se distribuye la energía dentro del planeta. La Tierra, en cierto sentido, nunca está en silencio. Siempre vibra, siempre se mueve, siempre emite señales de su actividad interna. La conciencia como una sucesión de instantes. Durante mucho tiempo se pensó que la conciencia era un flujo continuo, una experiencia ininterrumpida del presente. Sin embargo, algunas teorías modernas proponen algo diferente: que la conciencia podría estar formada por instantes discretos, pequeños fotogramas mentales que el cerebro une para crear la ilusión de continuidad. Según esta idea, el cerebro no vive el presente en tiempo real, sino que procesa fragmentos de información, los organiza y luego los presenta como una experiencia fluida. Entre un instante consciente y otro podrían existir microintervalos sin percepción, invisibles para nosotros. Esto explicaría fenómenos como lapsos de atención, errores de percepción, déjà vu y la sensación de que el tiempo a veces se acelera o se ralentiza. La conciencia no sería una línea continua, sino una secuencia extremadamente rápida de momentos ensamblados. Si esto es cierto, la experiencia de estar aquí ahora sería una construcción cerebral sofisticada, una narrativa interna que el cerebro genera para dar coherencia a la realidad. No percibimos el mundo tal como es,
sino cómo el cerebro logra unir esos instantes conscientes en una historia comprensible. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El mundo no es simple, el cuerpo humano no es frágil como parece, y el universo no sigue reglas fáciles de entender. A lo largo de estos datos vimos cómo la vida se adapta, cómo la mente reconstruye la realidad y cómo fuerzas invisibles han moldeado la historia, el planeta y hasta nuestra conciencia. Y lo más inquietante es que, cuanto más aprendemos, más preguntas aparecen. Si alguno de estos datos te hizo detenerte, pensar o dudar de lo que dabas por hecho, entonces este video cumplió su propósito. Si quieres seguir explorando los misterios reales que esconde el mundo, apoya este contenido con un like, suscríbete y comparte este video con alguien que disfrute cuestionar lo que cree saber. Y ahora dime, ¿cuál de todos estos datos fue el que más te hizo replantearte la realidad?